No sé si alguien revisó un poco los videos que les sugerí sobre el cálculo de distancias ortodrómicas y todo eso, pero si no, lo vamos a ver ahora también. Miren, aquí desde ya quiero aclarar una situación. Nosotros hoy vamos a trabajar dos cosas. Un ejemplo que sea de cálculo de una distancia en base a la geometría esférica y un ejemplo que sea de cálculo de áreas también en base a la geometría esférica. Dos ejemplos va a ser básicamente lo que vamos a trabajar. Pero quiero dejar claro que también la notación con la que nosotros vamos a trabajar puede diferir un poco de la notación que se encuentre tanto en videos como en materiales escritos. La notación que se utiliza a veces es un poquito diferente. Así que no se vayan a sorprender si nosotros lo vemos con una cierta notación y a la hora que usted lo busque en algún otro lado, pues lo encuentre con otra notación. Así que no se vaya a sorprender por eso. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que tenemos que ver este día. Bueno, como les decía, vamos a trabajar con dos temas principalmente que tienen que ver con aplicaciones en geometría esférica o de la geometría esférica, específicamente para cálculo de distancias en geometría esférica y también para la parte de cálculo de áreas de un triángulo esférico. Son dos situaciones que sí se pueden trabajar de manera mecánica, ¿no? Hacer las respectivas cuentas, los respectivos cálculos. Particularmente, primero vamos a hablar un poquito de la parte de coordenadas esféricas, coordenadas geográficas, mejor dicho, porque a la hora de establecer o de calcular distancias en geometría esférica, una de las primeras situaciones que nosotros debemos aprender a identificar y a interpretar son las coordenadas geográficas, porque nosotros vamos a estar trabajando con puntos donde van a dar coordenadas de latitud y coordenadas de longitud. Entonces, es necesario que aprendamos a trabajar con eso. Permítanme que esto está bastante, pero bastante lento. Así que lo primero que vamos a hacer es eso, ver cómo identificar correctamente las coordenadas geográficas de un punto, cómo vamos a representar o a identificar la latitud y la longitud de las coordenadas de un punto en el sistema esférico. Luego vamos a ver cómo utilizar eso para calcular las distancias en nuestra geometría esférica y posteriormente lo que ya mencionaba sobre cálculo de áreas en triángulos esféricos. Esos serán entonces los tres aspectos fundamentales a trabajar el día de hoy. Los cálculos son sencillos, son hasta cierto punto sencillos, pero no dejan de ser un poquito tediosos porque hay que hacer bastantes operaciones y es fácil de equivocarse, no poner un número, equivocarse en alguna cifra, no saber usar bien la calculadora para poder también digitar los datos de los ejercicios, etcétera. Hay un montón de situaciones que pueden dar problemas y sobre todo lo que yo también mencioné en la tutoría de repaso del miércoles, que por favor, cuando sean ejemplos o ejercicios mecánicos, porque esto hasta cierto punto es mecánico, y si usted lo encuentra resuelto en un material en internet, tenga mucho cuidado, lo dije el miércoles, lo repito, tenga mucho cuidado de solo ir a copiar lo que ahí está, porque a veces, sobre todo en estos temas, hay muchos ejemplos ya hechos que están mal hechos. Revise las cuentas, revise que todo cuadre, revise que lo que se ha hablado en las tutorías, lo que esté en los materiales coincida con lo que ahí está plasmado, porque si no, lo va a terminar teniendo mal. Bueno, comenzamos entonces con el análisis de las coordenadas geográficas. Y para analizar las coordenadas geográficas, primero tenemos que entender cómo vamos a interpretar nosotros situaciones como latitud,
longitud y ese tipo de definiciones que van a aparecer siempre en el cálculo de distancias en geometría esférica. Para empezar, fijémonos en el dibujo que aparece aquí, lado izquierdo, y en dos trazos de círculos máximos o dos mitades de círculos máximos especiales que están acá en el dibujo. Uno de ellos es el que está en color rojo, que va uniendo el polo norte y el polo sur de lo que se conoce con dichos nombres en la esfera, ¿no? El polo norte, por si no se ve muy bien, es el que está en la parte superior y el polo sur, pues es el que está en la parte inferior. Cuando a nosotros nos den coordenadas geográficas, nos van a dar siempre la referencia de si estamos trabajando en este, oeste, norte, sur. Siempre nos van a dar esa referencia, este, oeste, norte, sur, en base a qué es como nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, el norte obviamente es la parte superior, el sur la parte inferior. ¿Cuál será el este y cuál será el oeste? ¿Quién me lo dice? Aquí en este dibujo hay dos puntos. Por ejemplo, le han puesto acá Q' a la parte del lado derecho, digamos, y Q al lado izquierdo. ¿Cuál de esos dos es el este y cuál es el oeste? ¿Quién me lo dice? Ajá. Q' es el oeste. Q' es el oeste. ¿Seguros? No, al revés, Q' Ajá. es el este. Q' es el este y Q es el oeste. Parecerían cosas mínimas. Yo en lo personal puedo decir que cuando a uno medio le enseñan esto en bachillerato, a mí me costó un montón entender siempre la referencia, ¿no? Dónde está el este y dónde está el oeste. Lo de norte y sur creo que es más entendible, pero siempre lo de este y oeste confunde. Pero desde la perspectiva de la geometría esférica, siempre acuérdense de esto. Norte arriba, sur abajo, este a la derecha, digamos, oeste a la izquierda. La mitad del círculo máximo roja, que va de norte a sur, por decirlo así, esa es la que se le conoce como, o se le va a conocer como el meridiano de Greenwich, los meridianos, dicholo así. Todas estas círculos máximos que van en vertical, por decirlo de alguna manera, son los meridianos. Y los que van en horizontal, el que está aquí en color entre celeste y color aqua, digamos, es el ecuador, o son es el ecuador o lo que representaría como uno de los paralelos que se pueden trazar. Aquí en la parte superior quizá no se alcanza a apreciar muy bien por el color, pero está dibujado otro paralelo acá en color celeste, lo voy a hacer acá, que es otro trazo. Ese no es de círculo máximo, pero es una línea que también tiene la misma tendencia que el ecuador, solo que el ecuador es el que está justo en la mitad de la esfera. Las demás líneas parecidas a las del ecuador o las demás circunferencias no son máximas, pero son las que van delimitando nuestros paralelos. Bueno, ¿por qué sirve conocer todo esto? ¿O para qué sirve conocer todo esto? Porque cuando a nosotros nos dan coordenadas geográficas de un punto, nos van a dar latitud y les van a dar longitud. La latitud usted siempre la va a representar geométricamente a través de un meridiano. O sea, la latitud, visto de una manera bien sencilla, usted la va a representar por medio de un segmento o una porción de algún meridiano. Particularmente acá, nos están haciendo la referencia de un punto que voy a repintar en verde por aquí para que se vea bien. Hay un punto que he colocado aquí en verde que es como que a usted le dijera, mire, vaya, este es el punto con el cual va usted a trabajar y al cual le va a calcular o le va a aplicar la distancia con respecto a otro. Este punto verde que usted está viendo acá. De ese punto verde a usted le van a dar dos datos, latitud y longitud. Entonces, la latitud, y se la han representado un poquito por acá,
La latitud es la porción que hay del meridiano de Greenwich a este punto. Es este segmento. Esta es la latitud. La porción que hay del meridiano del Ecuador, la porción que hay del Ecuador al punto en cuestión. Eso es lo que vamos a interpretar como latitud, la porción del Ecuador hacia el punto en cuestión. La longitud aquí no aparece identificada, pero la longitud es del meridiano de Greenwich hacia donde más o menos se ubica el punto. O sea que sería algo así. Esta que está aquí abajo. Esto es la longitud. Esta que está aquí abajo sería la longitud. Entonces, cuando uno tiene un punto, cuando uno tiene por aquí un punto con coordenadas geográficas, en ese punto usted puede trazar un meridiano, que aquí está señalado, aquí le han puesto meridiano del lugar en el dibujo, acá. En ese punto pasa un meridiano y pasa un paralelo. ¿Sí? Pasa un meridiano cualquiera y pasa un paralelo. Y se intersectan. Y el punto donde se intersectan es el punto con cierta latitud y cierta longitud. La latitud entonces es en ese punto de intersección el arco que se marca del punto de intersección al meridiano de Greenwich. Y la longitud es del meridiano que se está trazando hacia el meridiano, perdón, sigo diciendo lo mismo. La latitud es del punto verde al ecuador. Yo sigo diciendo que es el meridiano, pero no, es del punto verde al ecuador. Es un arco vertical, digamos. Y la longitud será el arco horizontal. Es del meridiano de Greenwich hacia donde está el punto, por decirlo de alguna forma. Hacia donde está el punto. Yo aquí lo he marcado abajo, pero también se podría marcar en la parte de arriba. Se podría marcar en la parte de arriba. Entonces, estas son las dos situaciones que hay que tomar en cuenta. La latitud se ve verticalmente, por decirlo de alguna manera. La longitud se ve horizontalmente. Y un punto siempre va a estar representado por la intersección de un meridiano y un paralelo. Se intersectan en un lugar y bueno, ahí se estaría formando ya las coordenadas de latitud y longitud. De ahí en más, dependiendo qué el ejercicio le pida, ese puntito que tiene ciertas coordenadas, latitud y longitud, va a terminar formando un triángulo esférico, ya sea con el polo norte o con el polo sur, según sea el caso. En este ejemplo, que no tiene datos en arriba, esto que estoy sombreando acá, terminaría siendo las veces de un triángulo esférico. El polo norte, el punto verde y bueno, la intersección del meridiano de Greenwich con el paralelo azul de la parte superior. Ahí se estaría formando como una especie de triángulo esférico. Pero ese triangulito no siempre se va a utilizar completo. Ese triangulito se va a utilizar para algunas que otras situaciones por ahí, algunas que otros cálculos que se puedan hacer en un momento determinado. Pero bueno, la cuestión ahorita no es meternos con esos triangulitos, sino que simple y sencillamente entender cómo funciona la longitud y cómo funciona la latitud. Después, algunas situaciones de notación, que esto también puede ser un dolor de cabeza si uno está acostumbrado mentalmente a pensar de una manera diferente. Vaya, algunas situaciones que hay que tener en cuenta con la longitud. Primero, la longitud se representa por una letra L mayúscula. Esto que está acá. La longitud la vamos a representar por una letra L mayúscula. Aquí muchos, dentro de los cuales me incluyo, estoy más acostumbrado a ver la longitud o a pensar en longitud como una L minúscula. No sé por qué, será cuestión ya psicológica, no sé. Pero a veces muchos están acostumbrados a pensar en longitud L minúscula, latitud L mayúscula, pero en realidad es al revés. La longitud la vamos a representar como L
mayúscula. Aquí le colocan L de teta, pues bueno, la longitud, como estamos en geometría esférica, la longitud es un arco al final de cuentas, entonces es un ángulo. En el dibujo lo podemos interpretar y apreciar. Tenemos un punto B en el dibujo que está aquí a la izquierda. Por ese punto B pasa un meridiano que es el que está punteado a la izquierda y luego a la derecha tenemos la representación del meridiano de Greenwich, que es el más principal. Entonces, el ángulo que se forma cuando usted traza una línea del ecuador por donde pasa el meridiano de la izquierda, que sería, voy a escribir, a marcar aquí con rojo. Aquí tengo yo 2 puntos rojos. Esos puntos rojos son las intersecciones del meridiano por donde está el punto y del meridiano de Greenwich con el ecuador. Son esas 2 intersecciones. De esas 2 intersecciones se trazan líneas al centro de la esfera. Entonces, ese arco que se forma es lo que será el valor del ángulo de la longitud. Ese ángulo que se forma entre las 2 líneas hacia el centro de la esfera es lo que nosotros vamos a interpretar por longitud. Es todo ese arco. Es el arco que se forma. Es lo que yo mencionaba antes. Es el arco que se forma del meridiano de Greenwich hacia el meridiano donde está el punto, ¿no? Ese arco es la longitud. Y ese arco es un ángulo, obviamente. Se mide en términos de un ángulo. Así que la longitud, en este caso, es un ángulo. Y esa es la segunda observación. La longitud se mide en el sistema sexagesimal, o sea, en grados, con ángulos entre 0 y 180 grados. Siempre van a estar midiéndose ahí. Tercero, el meridiano de Greenwich es el que corresponde a una longitud de 0 grados. El meridiano de Greenwich es como el punto inicial de donde usted va a comenzar a medir su longitud. Los polos no tienen longitud, pues es un poco obvio. Si yo me ubico en un punto justo en el polo, pues yo no puedo formar ningún ángulo de este tipo, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos los cuatro observaciones con respecto a la longitud. Y de manera análoga con respecto a la latitud, están 4 observaciones también. La latitud se representa por una letra L minúscula. Por una letra L minúscula. Se mide de 0 a 90 grados. Esto es muy importante. La longitud está entre 0 y 180 y la latitud se mide de 0 a 90. El ecuador, que es la línea horizontal que está aquí en el dibujo, representa una latitud de 0 grados. Entonces, así como el meridiano es a partir de donde usted comienza a medir la longitud, el ecuador es a partir de donde uno comienza a medir la latitud. Longitud, digamos, es una medida horizontal. Latitud es una medida vertical, como lo muestra aquí el dibujo. El ángulo A está representando la medida de la latitud y se mide, entre comillas, de manera vertical, desde el ecuador hasta un punto P, siempre moviéndose sobre el meridiano, que es el que está punteado ahí. Y bueno, si queremos ver latitud con respecto a los polos, el polo norte pues tiene una latitud de 90 grados norte y el polo sur 90 grados sur. Siempre se le pone si es norte o sur, aparte del valor de la latitud. Si queremos decir polo norte, pues tenemos que decir no solo 90 grados, sino 90 grados hacia dónde. 90 grados norte o 90 grados sur. Siempre hay que colocarle hacia dónde. Lo mismo pasa con la longitud. Dependiendo hacia dónde se vaya a mover, hay que decir si es, por ejemplo, 50 grados este o 60 grados oeste, para saber si voy a medir del meridiano a la izquierda o a la derecha. Siempre hay que decir hacia dónde uno se está moviendo. Entonces, estas son generalidades con respecto a la latitud y longitud. Pueden parecer no muy importantes, pero si en un ejercicio a usted le piden que represente geométricamente los cálculos que está haciendo, tendrá que hacer un dibujo y tendrá que hacer una representación, tal vez no de que va a ubicar exactamente los ángulos, pero sí de una manera representativa dónde queda cada uno de los ángulos. Y bueno, aquí presentamos un bosquejo de algunas ciudades importantes de todo el mundo
En la parte superior, no sé si se alcanzará a apreciar, le voy a dar un poquito de zoom a esto. En la parte superior se han colocado algunos grados como para indicar, recuerden que estas líneas entre comillas o curvas verticales son meridianos. Entonces los meridianos van de 0 a 180. En la parte superior se han colocado como los valores en grados de cada uno de los meridianos. Por ejemplo, si nosotros viéramos para ver un punto específico, el punto de, vaya, el de Brasilia, que se ve aquí en la parte inferior. El de Brasilia viene tocando casi el meridiano de los 60 grados. Pero como es 60 grados hacia la izquierda, se sigue a 60 grados oeste, el de Brasilia. No es exacto según este dibujo, pero casi, ¿no? Casi 60 grados oeste, medido a partir del meridiano. Y para la latitud, como la latitud es vertical, aquí al lado derecho, lado izquierdo, perdón, de la izquierda y derecha, están los números en grados de la latitud, aquí en la derecha. Brasilia, por ejemplo, está entre los 10 y 20 grados de latitud. Y como es hacia abajo del Ecuador, que representa los ceros, sería como 10 o 20 grados, entre 10 y 20, como 15, digamos, aproximadamente, 15 grados de latitud sur, porque va hacia abajo. Entonces, las coordenadas, así un poco al tanteo, serían aproximadamente 60, 60 o sí, o he contado mal. Vamos a ver. Bueno, no, realmente no es 60. Viendo bien el dibujo, está como en 50. Brasilia sería como 50 grados oeste y como 15 grados sur, más o menos las coordenadas según el dibujo de acá. Entonces, nada más es para tener una idea de algunas ciudades, porque hay ejercicios que van a ir con contexto de que le pueden dar a usted un par de ciudades y que encuentre la distancia geográfica entre ellas. Entonces, es más o menos para que sepamos ubicar un poco al tanteo las coordenadas latitud y longitud y cómo más o menos se identifican en el mapa mundial. Entonces, solo es para tener una noción de cómo se están ubicando estos. En la práctica es un poco más complicado que solo ver la ciudad e indicar en términos de valores enteros la latitud y longitud. En la práctica a usted le van a dar latitud y longitud en grados, minutos y segundos y va a tener que trabajar con eso. Bueno, habiendo hablado un poco ya de toda esa parte de latitud y longitud, viene el cálculo de distancias ortodrómicas. Y aquí hay que recordar nada más qué es una distancia ortodrómica o una ortodroma. La ortodroma es simple y sencillamente la distancia más corta entre dos puntos en la superficie esférica, teniendo en cuenta que es una porción de arco de un círculo máximo. Un círculo máximo que una dos puntos A y B, y la porción justo de ese círculo que está entre A y B, eso es lo que se le conoce como ortodroma. Entonces, esa distancia ortodrómica es nada más el valor de ese arco, la longitud o la distancia que es el valor de ese arco. ¿Con qué fórmula lo vamos a calcular? Aquí está una opción. Coseno de AB igual a coseno de AN por coseno de BN más seno de AN, seno de BN por coseno de N. Vaya. Para que entendamos cómo está funcionando esta fórmula, tenemos lo siguiente. Miren el dibujo que está a la izquierda. ¿Quién es A y quién es B? A y B son los dos puntos entre los que quieren calcular la distancia. ¿Quién es N? N es el polo norte. N es el polo norte. Obviamente, aquí estamos hablando de una fórmula donde los puntos A y B están formando un triángulo con el polo norte, ¿sí? Pero también podríamos tener la versión de que los puntos A y B estén abajo del ecuador y estén formando un triángulo con el polo sur. Sería una situación análoga a la que está planteada acá. Entonces, la N de esta fórmula es polo norte. Cuando uno dice AB, AB es el arco formado por A y B, que en nuestro caso es la distancia que queremos encontrar. Queremos AB. Cuando uno dice AN en esta fórmula es el arco formado por A y N.
BN es el arco formado por B y N, y así sucesivamente. ¿Quién es N? Bueno, N simple y sencillamente es el polo norte. Recordemos, como lo vimos en la última tutoría de los sábados, que cuando tenemos un triángulo esférico, nosotros vamos a trabajar con los arcos que forman los lados. Esos arcos que forman los lados van a tener medidas de ángulos, pero también vamos a trabajar con los vértices del triángulo que también tienen medidas de ángulos. Una cosa son los lados, que son ángulos en el fondo, porque son arcos, y otra cosa son los vértices, que también son ángulos. Entonces, cuando usted vea en estas fórmulas que vamos a trabajar, que le ponen dos letras juntas, es un arco. Si le ponen una letra sola, es un vértice, para que tengamos claro cómo vamos a trabajar ahí. Bueno, aquí aclaran también AN y BN. AN y BN, ¿cómo los calculan? Los calculan con lo que nosotros vamos a conocer como colatitud. La colatitud simple y sencillamente es la resta de 90 grados menos la latitud, es decir, el complementario de la latitud. Esa es lo que nosotros vamos a conocer como colatitud. Lo menciono porque más adelante, en lo que voy a mostrar, ahí aparecerá el término colatitud. Entonces, este 90 menos L de A y 90 menos L de B, L minúscula, recuerden que era latitud. Este 90 menos latitud de A y menos latitud de B son colatitudes. Así que el arco AN es 90 menos la latitud de A. El arco BN es 90 menos la latitud de B. Esto tiene sentido por lo siguiente. Y si alguien revisó, insisto, los videos que les dije, ahí verán que calculan esto, solo que no le dicen colatitud ni nada por el estilo. Por ejemplo, para el punto B, este segmento que estoy marcando en morado, esto es la latitud de B. Y este que está aquí, del ecuador al punto A, es la latitud de A, que son las verticales. Esas dos son las latitudes. Entonces, AN, la colatitud de A, que sería AN, es 90 menos la latitud de A. O sea, esto que tenemos aquí arriba, 90 grados menos la latitud de A, y el otro que está aquí es 90 grados menos la latitud de B. Ahí es donde se están formando los dos lados de los tres del triángulo esférico de arriba. Vaya, y el N, que sería el vértice del polo norte, el N, la medida de este ángulo, del ángulo en el vértice N, es la misma medida que el arco que se forma en el ecuador, esta que está aquí. Es la misma medida del arco del ecuador. Y esta medida del arco que se forma en el ecuador es la diferencia, perdón, de las longitudes. Le ponen valor absoluto porque a veces uno va a restarle a la mayor longitud la menor o viceversa. Entonces, para efectos de la fórmula, y lo pueden ver ustedes en los videos, insisto, que les mencioné la vez pasada, ahí se hace la mención de que a veces le ponen signo a las longitudes. Creo, si no me equivoco, que cuando las longitudes hacia el oeste la toman negativa y cuando las longitudes hacia el este la toman positiva. Pero todavía hacen la aclaración que cuando hacen la resta, para meterle en la fórmula, a la resta le ponen valor absoluto para que automáticamente siempre quede positiva. Así que aquí el valor del ángulo N, del vértice N, es la diferencia de las longitudes, que son las L mayúsculas, con valor absoluto. La diferencia de las longitudes con valor absoluto. Así que estos son los datos que se utilizan para la fórmula que aparece aquí arriba de la fórmula del coseno. Sabiendo esto, aquí viene ya el ejemplo en cuestión. Algebraicamente no es tan largo, ¿verdad? Son procesos bastante cortos, solo que hay que tener cuidado, insisto, a la hora de meter los datos en la calculadora.
Un ejemplo un poco práctico dice, calcule la distancia ortodrómica de San Salvador a Nueva York. Bueno, aquí están los puntos A y B. A representado como San Salvador, B representado como Nueva York. Y aquí están las coordenadas geográficas. Estas siempre se las van a dar, a no ser que les den las ciudades, ¿verdad? O capitales, como sea, y usted tenga que investigar las coordenadas geográficas, pero por lo general se las van a dar. Le dice, por ejemplo, que San Salvador tiene una latitud, porque es L minúscula, latitud de 13 grados, 41 minutos, 24 segundos norte, y una longitud de 89 grados, 11 minutos, 24.007 segundos oeste. Latitud, longitud. Nueva York, le dicen que Nueva York tiene una latitud de 40 grados, 42 minutos, 51.667 segundos norte y tiene una longitud de 74 grados, 0 minutos, perdón, 21.506 segundos oeste. Así que es un poquito trabalengua, ¿verdad? Lo de grados, minutos y segundos, pero lo importante es que le dan latitud y longitud para ambos y además siempre le van a decir si es norte, sur, este u oeste, para latitud y para longitud. Con estos datos ya usted solamente utiliza la fórmula anterior, saca lo que se menciona en la fórmula y simplemente es despejar AB. Por ejemplo, aquí en la parte superior se han sacado las colatitudes. A sub n, B sub n. A 90 grados le quitan la latitud de A y la latitud de B. Se hace la operación y se obtienen los resultados que aparecen en la parte superior. El n es el valor absoluto de la diferencia de longitudes. Como ven, la diferencia de longitudes termina dando negativa. Ambas longitudes son hacia el oeste, así que si nos guiamos por lo que aparece en ciertos materiales, esta diferencia sería negativa el 74, negativo el 89, pero al final con el menos de la fórmula termina dando siempre un valor que será de 15 grados, 11 minutos, 2.5 segundos, ya con valor absoluto. Así que insisto, para la diferencia de longitudes no es necesario que usted se preocupe por si le va a poner o no signo a si es hacia el este o el oeste, va a dar lo mismo. Ya cuando uno tiene este valor del n, lo mete en la fórmula de los cosenos y senos, hace todos los cálculos, obviamente su calculadora en grados en este caso, y después simplemente despeja AB aplicando coseno inverso. Despeja AB. Eso sí, el resultado de despejar AB, como AB es un arco, le va a dar obviamente un ángulo. En este caso da 30 grados, 6 minutos y 19.45 segundos. Eso es el arco AB. Pero como estamos hablando de distancias, no tiene sentido que yo diga que la distancia son 30 grados, 6 minutos, 19.45 segundos, sobre todo porque son ciudades las que estoy mencionando. Entonces aquí lo que se hace es una conversión. Es una conversión y por generalidad se multiplica por 60, esto para sacar las millas. Se multiplica por 60 para sacar las millas. Porque aproximadamente un grado equivale a 60 millas, más o menos, aproximadamente. Entonces, esto resulta en la cantidad que aparece aquí abajo, 1806.32, digamos, millas. Y luego, a esto ya es opcional, si uno lo quiere ver en kilómetros, que es una unidad más estándar, pues se multiplica ahí por 1.852 kilómetros, que es a lo que equivale una milla. Vaya, aquí queda para ustedes verificar estos cálculos, ¿verdad? Si quieren, ahorita agarren una calculadora y prueben a ver si no tienen ningún problema en verificar que los cálculos en grados, minutos y segundos son estos que dan acá. Para colocar los minutos y segundos es la misma tecla de grados. El mismo símbolo de grados lo colocan para minutos y segundos y automáticamente la calculadora se los lee bien. Así que no sé si hay alguna pregunta de algún paso de los que están aquí mostrados
o de algún resultado, algo que ustedes quieran ahí verificar o preguntar. Buenos días, licenciado. Buenos días, diga. Ese numerito que está después de que sale el valor de AB en grados, el 30.1054, ¿de dónde sale? Coseno inverso. Ah, ya, es que abajo solo lo multiplica ese mismo por Ajá. 60. Ya, gracias. Sí, es el coseno inverso de 0.8651. Da eso de 30.105.4346. Lo demás es conversión a grados, minutos y segundos, que eso también es opcional, porque normalmente las distancias siempre se suelen dejar las ortodrómicas en millas o kilómetros, así que bien pueden dejar solo el ángulo como 30.105.4346 sin necesidad de pasarlo a minutos y segundos, ¿verdad? Pero para sacar eso es coseno inverso. ¿Y por qué? No entendí esa parte, ya le escuché que le explicó, pero no me quedó claro que por qué aplica coseno inverso. Para despejar a B. Ya, gracias. Ajá, para despejar a B. Es que vaya, lo que aquí digamos que es innecesario es eso que tengo subrayado. Eso de rojo subrayado, de grados minutos segundos es innecesario, pero para encontrar AB es coseno inverso. Aquí este paso, digamos. AB sería el coseno inverso de 0.86510412. Y aquí sí es muy recomendable que trabajen con todos los decimales, por ejemplo, por lo menos que la calculadora les tire en pantalla, les va a dar más precisa la respuesta. No traten de aproximar tanto, ¿verdad? Vaya, esto que usted está viendo acá es lo que tiene que hacer cambiando datos, obviamente, pero es prácticamente lo que usted tiene que hacer en el ejercicio de la tarea. Creo que es el 3, si no me equivoco. Pero es esto. Como puede ver, no requiere mayores cálculos. Si alguien puede, obviamente, hacer el dibujo a nivel esférico de representar latitudes y longitudes, no ubicando los grados exactamente, pero insisto, vean los videos que les recomendé el miércoles y ahí van a ver cómo más o menos dibujan o representan la latitud y longitud. Si lo pueden hacer, bueno, pero si no, tampoco es que sea indispensable hacer el dibujo en esta parte, pero es una buena referencia. Así que eso es, insisto, únicamente lo que hay que hacer en el problema 3 de la tarea. Creo que es el 3. Una pregunta. No, es el 4, perdón, es el 4. Diga. En uno de los videos recomendaba hacer uso de la memoria de la calculadora, pero Ajá. viéndolo bien quizás no sería muy recomendable porque no se vería el proceso completo, diría. Sí, lo que pasa es que, vaya, lo de hacer el uso de la memoria es que, y creo que el mismo señor o muchacho, no sé qué será, lo menciona, que es para que no tenga uno que estar escribiendo el montón de datos de una sola vez, ¿verdad? Entonces, guardan la longitud, guardan la latitud para solo ir colocando A y B. Eso para lo que ayuda es para no tener que escribir todo esto, digamos, de una sola vez. Para no tener que escribir toda esta operación de un solo, porque ahí es fácil, se nos puede ir un paréntesis en la calculadora o se nos puede ir algún número y se nos escapa algo. Entonces, para no escribir todo esto de una sola vez en la calculadora es que hacen uso de la memoria, pero como usted mismo dice, eso en realidad es opcional, eso es opcional. Yo lo que digo es que, vaya, por ejemplo, si usted calcula coseno de 76 grados, 18 minutos, 36 segundos, usted puede colocar todos los decimales que la calculadora le muestre. No son todos los que tiene, pero los que le muestre y los anota por aparte y después va sacando los demás cálculos. O si no, puede recurrir a eso de hacer uso de la memoria. La idea es que mientras más decimales utilice,
más cercana va a ser la respuesta a la respuesta correcta, ¿no? Recuerden, insisto, que aquí alguien podrá decir, mire, pero solo me equivoqué en un decimal o algo. Sí, pero aquí estamos hablando ya de kilómetros, estamos hablando de millas, y un pequeño error puede significar un error de 1 kilómetro, que al final en la práctica eso es bastante, ¿verdad? Un error de 1 kilómetro o de 1 milla. Entonces, hay que tener cuidado, pero digamos que para fines prácticos y para ver que ustedes realmente han entendido lo que hay que hacer, pues tampoco nos vamos a poner así tan estrictos, ¿no? Es cierto que no tampoco van a ser aproximaciones tan grandes, pero ahí como ustedes quieran. Vaya, eso me alegra la observación del compañero, porque sí se ve que ha leído, que ha visto ahí el video que les dije, porque sí, esa parte la menciona. En el primer video creo que es, en el que no hacen un dibujito tan formal, ahí mencionan eso, del recurso de hacer uso de la memoria de la calculadora para los datos, para no tener que editar todo eso en la calculadora. Así que ahí queda opcional, ¿verdad? Ahí como ustedes quieran. Aquí también, si se fijan, no es que ponen el resultado de cada operación, ponen lo que van a operar y al final el resultado completo. ¿Preguntas? En el ejemplo, en el ejercicio de la tarea, la diferencia con este, aparte de las coordenadas numéricamente hablando, es que les dan coordenadas en dirección este, y en este ejemplo es en dirección oeste. Eso, lo único que cambiaría, digámoslo así, es que, insisto, las direcciones oeste a veces se toman, bueno, no a veces, normalmente se toman negativas, las direcciones este se toman positivas, pero como aquí la diferencia de longitud lleva un valor absoluto, al final no importa, no hay mayor diferencia entre si es este o es oeste, al menos para el cálculo de distancias. Bueno, ¿preguntas, chicos? Y con lo que Diga. usted dijo de las coordenadas, de la coordenada, que hay que especificar si están en el norte, sureste o oeste, básicamente sería como solo para ubicación en el dibujo, porque luego pues ya no vi que se utilizaran. Sí, vaya, es que lo que sucede es una cosa. Perdón que insista tanto, pero es la mejor referencia que tengo. En uno de los videos, creo que es el segundo que recomendé, el que tiene el dibujo de la esfera. En ese, si se fijan, se hace mención al cálculo de un rumbo inicial. No sé si alguien ya lo vio, que piden un rumbo inicial. ¿Alguien vio ese o no? Solo necesito saber si sí o no, si alguien lo ha visto. ¿Han visto ese donde se pide un rumbo inicial? No. Bueno, la cosa es que hay algunos ejercicios donde no solo les piden distancias, sino que les piden un rumbo inicial. Entonces, un rumbo inicial, hay unas fórmulas, así como acá, que llevan senos y cosenos, pero si regresamos al dibujo solo para más o menos explicarlo, la fórmula que se ocupa para calcular los rumbos iniciales lleva una cotangente, pero es una fórmula parecida a la que está acá, ya está dada, no tiene uno que buscarla. Entonces, los rumbos iniciales es cuando a uno le piden encontrar uno de los otros dos ángulos del triángulo esférico, por ejemplo, este que está acá, ese que estoy marcando yo en celeste, el del vértice B. Cuando no le piden a uno la distancia ortodrómica, sino que el rumbo inicial es uno de los otros dos ángulos. Eso depende de cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada, porque esa es otra cosa. Cuando uno calcula distancias, no importa el punto de inicio y el punto de llegada, pero cuando uno quiere calcular rumbos iniciales, ahí sí importa cuál es el punto de partida y el punto de llegada, pero los ejercicios se lo dicen. La cuestión es que calcular un rumbo inicial es calcular un ángulo de los internos del triángulo.
Y ahí sí que importa lo de este, oeste, norte, sur, porque la respuesta es un ángulo y uno tiene que especificar si el rumbo es en dirección norte, sur, este u oeste. Ahí sí toma relevancia los signos, para lo que comentaba ahí la compañera. Para el cálculo de distancias, como ella mismo dijo, no importa al final si es este, oeste, norte, sur, porque en las cuentas uno ve que no influye nada. Pero si a usted le pidieran lo que se conoce como rumbo inicial, ahí sí, en el rumbo inicial hay que tomar en cuenta los signos que yo he mencionado, que en el norte y el este se consideran positivos, el sur y el oeste se consideran negativos según longitud y latitud. Y bueno, según las cuentas que se hacen y los signos que resultan, ahí se interpreta cuál es el rumbo que toma, si es en dirección norte-este, norte-oeste, porque es una combinación de dos, o es sur-este o sur-oeste. Pero no son cálculos complicados, pero ahí sí importa el signo, ¿no? Entonces ahí depende de qué le pidan. Normalmente acá nosotros trabajamos casi solo con distancias. No nos interesa la parte de rumbo inicial, pero insisto, si ustedes revisan ese otro video que les comento, al final se los voy a volver a mostrar para que vean cuál es. Ahí sí hay un cálculo de rumbo inicial donde sí se debe de mencionar eso, ¿no? La dirección que toma. Bueno, que de hecho creo que en el otro que el compañero mencionó que hacen referencia a la memoria y la calculadora, creo que también ahí se calcula un rumbo inicial y hay que especificar eso de las direcciones hacia dónde se va. Entonces ahí depende de qué le pidan. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Vaya. Bueno, como bien dice César ahí, esto sí es más entendible porque ya entra en, como ya son cálculos y aplicaciones de fórmulas y todo eso, sí es un poco más fácil de digerir, ¿no? que otras situaciones de la materia. Bueno, vamos al siguiente paso. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de cálculo de áreas en un triángulo esférico. Aquí no es la típica base por altura sobre 2, ¿no? Que de geometría euclídea tradicional. Aquí hay que calcular varias cositas. Vaya, y nos presentan un pequeño ejemplo introductorio de la siguiente manera. El famoso triángulo de las Bermudas, como normalmente uno lo conoce, que se plantea como el triángulo formado por los puntos de la ciudad de la Florida, Bermuda y Puerto Rico. Tomando esas tres ciudades como referencia, se colocan las coordenadas geográficas de la Florida, de Bermudas y de Puerto Rico, que están aquí en la parte inferior. Todos tienen coordenadas norte-oeste. Ahí están. Entonces, lo que vamos a ver es calcular el área determinada por el triángulo de las Bermudas, como un problema ya un poquito de aplicación. Solución. Bueno, primero con las coordenadas geográficas de las tres ciudades podemos calcular las distancias entre ellas, que serían distancias ortodrómicas, la distancia de Florida a Puerto Rico, de Puerto Rico a las Bermudas y de las Bermudas a Florida. Los tres lados del triángulo, digamos, son distancias ortodrómicas porque son distancias entre puntos con coordenadas geográficas. Ya vimos cómo sacar una distancia en el ejemplo anterior. Entonces, si yo quiero el área del triángulo, yo necesito las tres distancias ortodrómicas. Es triple trabajo, es más lo largo que lo complicado, como ya lo vimos. Entonces hay que sacar las tres distancias ortodrómicas para los tres lados. Y con esos tres lados y aplicando teorema del coseno de la tutoría pasada, se pueden calcular los tres ángulos internos de dicho triángulo.
que también se necesitan para la fórmula del área del triángulo esférico. Entonces, vamos a sacar primero los 3 lados del triángulo. Con esos 3 lados sacamos los 3 ángulos internos y después aplicamos la fórmula del área de un triángulo esférico. Que por cierto, el área de un triángulo esférico, ¿quién me dice cuál es? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo esférico? Es lo que se hizo en el ejercicio extra. Ajá. ¿Y cuál era? Porque esa es la fórmula que vamos a ocupar nosotros acá. O sea, la pregunta va en el sentido de que entendamos por qué tenemos que hacer tantos cálculos, ¿no? Creo que la tengo anotada por aquí. Aquí está. Al final, esto es lo que les voy a mostrar al final, ya cuando hayamos hecho todos los cálculos, pero aquí para ver la fórmula. La fórmula era pi r cuadrado sobre 180 por... aquí le hemos puesto B más F más P en el entendido que B es para representar las Bermudas, F Florida, P Puerto Rico, B, F y P son los vértices del triángulo, pero B, F y P en el fondo son los ángulos internos, ¿no? Menos 180. Tal como lo ha puesto ahí ahorita César también en el chat, alfa, beta y gamma que eran los ángulos internos. La cosa es que es pi por r cuadrado sobre 180, todo eso multiplicado por la suma de los 3 ángulos internos menos el 180. Y los 3 ángulos internos no los tenemos. Tenemos nada más las coordenadas de los puntos, ¿no? Así que sacamos los lados del triángulo, con los lados del triángulo sacamos los ángulos internos y le resto 180. Y aquí, como dato extra, la fórmula dice r cuadrado. R cuadrado es el radio de la esfera, ¿no? Con la que estemos trabajando. Como estamos con el planeta Tierra, pues aquí se ha colocado el radio de la Tierra aproximadamente en kilómetros, que sería 6.371 kilómetros aproximadamente el radio de la Tierra, que es con el que se va a trabajar. Pues bueno, veamos la solución del ejercicio paso por paso. Primero, de manera representativa, se ha ubicado aquí la esfera que representa el planeta Tierra, el ecuador en azul y el meridiano de Greenwich en rojo, y se han puesto los puntos F, B y P para representar la Florida, Bermudas y Puerto Rico. Y ahí, como en rosadito, en pequeño, está el triángulo esférico formado por esos 3 puntos, ¿no? El triángulo esférico. Vale. Pues vamos a sacar las distancias de cada pareja de puntos, ¿no? Cada uno de los lados. Primero, en esta página se va a calcular la distancia entre el punto de las Bermudas y de Puerto Rico con sus respectivas coordenadas geográficas. Representamos por BN el segmento de colatitud. Aquí sí le hemos puesto literalmente la palabra colatitud. La colatitud de las Bermudas y la colatitud de Puerto Rico, que son los que se está trabajando acá. Entonces es BN y el NP, o P con N, ¿no? Entonces se sacan las colatitudes de esos 2 puntos. Ojo, aquí no se fijen tanto en el dibujo del triángulo rosado que está aquí en medio. Sí, porque aquí lo que estamos haciendo es viendo como que solo tuviéramos 2 puntos y sacando la distancia entre esos 2 puntos. No nos interesa por ahora tanto la forma de triángulo, ¿sí? Entonces es como que solo existiera el B y el P y yo estuviera sacando la distancia entre esos 2. Necesitamos las colatitudes, que eran 90 grados menos la latitud de cada uno, solo que aquí se le ha puesto literalmente la palabra colatitud, y luego aquí le han puesto ángulo BNP,
el ángulo BNP, este simple y sencillamente era el valor absoluto de la diferencia de longitudes. Aquí solo le han puesto la diferencia de la longitud de Puerto Rico menos la longitud de las Bermudas. Como dio positivo, no necesita el valor absoluto, pero es la misma idea. Los dos cálculos de arriba son las colatitudes y aquí donde dice ángulo BNP es la diferencia o el valor absoluto de la diferencia de longitudes. Hacen la diferencia, da 1 grado 45 minutos y luego aplican la misma fórmula del ejemplo anterior, solo que ahora con otras letras, ¿verdad? Porque ahora ya no son puntos A y B, sino que son B, P y N. Ustedes pueden manejar la misma notación que en el ejemplo anterior y, por ejemplo, aquí, en vez de poner al final coseno de BNP, le ponen solo coseno de N. Voy a medio mostrar la fórmula que se tenía aquí al inicio. O sea, pueden usar, si usted quiere, la misma notación de la fórmula que se planteó antes del primer ejemplo, esta que está acá. Pueden usar exactamente esta misma fórmula, si quieren con las mismas letras o no, ahí como ustedes quieran. Eso es lo de menos, siempre y cuando aclaren qué letra están usando y qué está representando. Así que ahí ustedes deciden. Y bueno, aplican esa fórmula, despejan el coseno, despejan BP en este caso, que es la distancia que quieren, aplicando coseno inverso. Y ya queda esto, que BP es 14.1711 grados o 14 grados 10 minutos 16.29 segundos. Y eso es todo. Aquí para aclarar, este 0.9695 es el coseno de BP. Lo voy a poner así. Y luego BP es aplicarle coseno inverso a esa expresión y ahí se saca esta distancia. Aquí no la vamos a pasar a kilómetros porque lo que yo voy a necesitar después es el valor de cada uno de los lados del triángulo, pero en grados, porque eso me va a servir para sacar los ángulos interiores. Así que no me sirve la distancia pasada a kilómetros o a millas. Me sirve la distancia vista como ángulo, así como está acá. Así que no sé si hay alguna pregunta con este primer paso o si hay algo que los confunda porque aquí se ha puesto colatitud y en el ejemplo anterior no, o porque aquí no se puso valor absoluto y en el anterior sí. No sé, si hay algo que los confunda, pregunten ahorita. ¿Preguntas? Y yo Diga. solo copié los datos del ejercicio, o sea, del enunciado. ¿Cómo? Que no pude copiar los datos del ¿Los va a copiar? ejercicio. Le voy a tomar Vaya. captura. Vaya, permítame, ya se lo cargo. Ahí está. Gracias, Liz. Bueno. Ok. Aquí, si ustedes se fijan, parecería que los cálculos son menos que lo que se hizo en el ejemplo anterior. No es que sean menos, lo que pasa es que en el ejemplo acá, como va a llevar varias partes, se ha puesto de una manera abreviada, ¿no? O sea, no se ha dejado indicado que se está evaluando coseno de esto, seno de esto otro, cosas así. La cantidad de pasos es la misma, lo único que para no ser tan repetitivos, pues se ha hecho de una manera abreviada. Es como que solo, vaya, pongo la fórmula, el resultado, pero se entendería que toda la evaluación es igual que en el ejemplo anterior, que no significa que esta sea la manera correcta de presentarlo, porque por lo menos en una tarea, por ejemplo, yo esperaría que, vaya, pongan los resultados de las colatitudes, los resultados de la diferencia de longitudes, si les dio positivo lo dejan así, si les da negativa le aplican el valor absoluto,
Y después, cuando aplican el teorema del coseno, por lo menos que sustituyan los datos como se hizo en el ejemplo anterior. Y ya después el despeje y todo, ¿no? Pero vaya, aquí se ha calculado la distancia de Bermudas a Puerto Rico, colocado en grados al final, ¿no? Después, la segunda parte, la distancia ahora entre otras dos ciudades, Florida y las Bermudas. La misma idea del proceso. La misma idea del proceso, las colatitudes, esta vez entre BN y NF, la diferencia entre las longitudes de estos dos puntos, de la Florida y las Bermudas, y luego la aplicación del teorema del coseno. La misma idea. Se despeja BF y aquí resulta el tercer grado. Creo que aquí no me voy a entretener más diciendo de cómo se ha sacado todo esto, porque solo cambian los datos, pero el proceso y los cálculos son los mismos. Si le quieren tomar captura, pues tómenla. De todos modos, les voy a mandar, creo que la presentación esta, se la voy a mandar al correo para que la tengan ahí y la puedan revisar. Si les parece, se las mando. Se las mando. Sí, mejor así Va. pongo Se las atención. mando así, no. Bueno, ahorita si quieren tomenle captura para ir entendiendo mejor, pero igual se las voy a mandar para que usted revise ahí después. Y luego viene acá la última, el último cálculo, que es entre la Florida, F, y Puerto Rico, que se representa con P. Los mismos cálculos. Con latitud de uno, con latitud del otro, la diferencia de longitudes y luego la aplicación del teorema del coseno. Aquí solo les dejo que revisen esto. La longitud, en este caso, Florida y Puerto Rico, aquí la han puesto sumada, si se fijan. Eso debería ser restado. Aquí debería ser restado. Aquí no debería ser 148.0, grados. Aquí hay que revisar este dato. Y corroborar nada más que no lo hayan usado así como 148 en el cálculo del teorema. Hay que revisar ese dato por ahí porque debería ser resta. Incluso tomando en cuenta lo que yo dije antes, que las coordenadas oeste son consideradas negativas, incluso así sería menos 81 grados, digamos, Florida, menos 66 grados Puerto Rico, y por el menos de la fórmula terminaría siendo una diferencia de una coordenada con la otra. Así que aquí no debería ser suma, sino que debería ser una resta. Solamente esa observación. De ahí en más, los cálculos son los mismos. Quiero ver si en el otro está así. No, en el otro sí está bien. En los otros sí es diferencia. Sí, en los otros dos sí está bien la resta. Solo en ese último ahí hay que tener cuidado porque aquí lo han puesto sumado y debería ser restado. Bueno, cuando ya uno calcula esos tres lados, cuando ya uno tiene los tres lados, con la salvedad del tercero, ¿verdad? Que les pido ahí que lo verifiquen. Estamos en esta situación. Tenemos la Tierra representada por esta esfera. Tenemos los tres valores, de los lados. Pero para efectos de la fórmula del área del triángulo, yo necesito no los tres lados, sino que los tres ángulos internos. Y para los tres ángulos internos podemos utilizar nuevamente la fórmula de los cosenos. Y aquí se han hecho los tres cálculos para el vértice F, el B y el P. Simple y sencillamente despejando lo que nos interesa. En el primero, por ejemplo, la fórmula de los cosenos, bueno, la ley de coseno,
despejando coseno de f, despejando en el segundo coseno de b y en el tercero coseno de p. Aquí simplemente es relacionar los lados o los arcos del triángulo esférico según la ley de cosenos con el ángulo que yo quiero encontrar. Así que solamente de ir variando ahí los arcos que voy a utilizar según el ángulo que yo quiera encontrar. Lo demás es puro despeje del vértice que yo quiero calcular y ya. Aquí se han obtenido los valores de los tres ángulos F, B y P. Y luego esos tres se meten en la fórmula del área de un triángulo esférico y ya se tendría prácticamente el resultado. Antes de ver ese último cálculo, no sé si hay alguna duda con el proceso hasta acá. Ahí tienen ustedes lo que se ha hecho, solo les queda verificar las cuentas. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, ok. Bueno, sí les dejo ese análisis, ¿no? De la última distancia que les mencioné, porque no debería ser suma ahí en las longitudes, debería ser resta y eso podría afectar el cálculo que se hizo para el último arco. Así que les dejo que revisen eso, porque si ese arco está mal, pues eso también afecta obviamente a estas cuentas. Pero vaya, después, con esos valores ya obtenidos, solamente los meten aquí en la fórmula final, teniendo en cuenta lo que les mencionaba, aproximadamente el radio de la Tierra, que sería 6.371 kilómetros. Esto ya se ha puesto como kilómetros, obviamente, y luego pues meten los datos, ¿no? Hacen todo el cálculo de los grados ahí. Por las unidades no hay mayor problema porque tendrían grados arriba y grados abajo, pues ahí las unidades se cancelan. Así que hacen todas esas cuentas y ya le va a dar 83.251.109.48 kilómetros cuadrados el área de ese triángulo. Entonces es calcular básicamente un triángulo normal, digámoslo entre comillas, el área de un triángulo normal, pero utilizando coordenadas, utilizando geometría esférica. Así que ahí tenemos ya ese otro ejemplo. Este es largo, porque aunque aquí se pueda ver tranquilo, pero es porque ya los datos ya están puestos y los resultados están mostrados. Lo importante es entender la idea de qué es lo que hay que hacer. Ya después viene la parte de hacer, ¿no? De verificar los cálculos. Pero bueno, lo importante es que se entienda qué es lo que hay que hacer. Los cálculos después los pueden verificar ustedes. ¿Preguntas? Preguntitas.
Bueno. Ok, entonces, rápidamente, porque esto es lo que íbamos a ver ahora, estos dos ejemplos. Bueno, lo que íbamos a ver ayer. Que alguien me verifique las cuentas para esta parte. Obviamente la diferencia ahí de los valores de la longitud no es 148 grados 07 minutos 54 segundos. ¿Cuánto da la diferencia de esas longitudes? Si tienen calculadora ahí a la mano, que me digan cuánto da. ¿Cuál es el valor correcto de esa diferencia? ¿Cuánto les da, chicos? ¿Alguien que me lo ponga ahí en el chat? A mí ¿O que me me lo da diga? 15 grados, 7 minutos, 54 segundos. 15 grados, 7 minutos, 54 segundos. Vaya, ahora, bueno, será un poquito larguito de hacer, pero verifiquen si da con este dato, 15 grados, 7 minutos, 54 segundos, si el FP da la respuesta que ahí aparece o no. Ahí sería de meter el NF y el NP, que está en la parte superior, en la fórmula, ¿verdad? Pero bueno, solo es para verificar si da o no da la respuesta que aquí dice, porque si no, este dato también habría que modificarlo en los cálculos que están más adelante. Solo verifiquen esto, esas cuentas. En la aplicación del teorema del coseno, a ver si pega o no pega.